Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hacer un análisis de un fondo desde cero usando la herramienta de Morningstar. Esto viene a raíz del vídeo donde comentamos todos los cambios en la web de Morningstar que la han rehecho completamente. Si te interesa, te lo dejamos en el link de la descripción para que lo puedas ver. Y hoy me gustaría hacer un vídeo más formativo para ir parte por parte de cada una de las secciones más importantes y explicar qué significa cada cosa. Así que si eres una persona que usa la plataforma de Morningstar a diario, no hace falta que lo veas entero, solo las secciones que más te interesen, no tengas más dudas. Si eres una persona que no sabe absolutamente nada cómo analizar un fondo en Morningstar, ver sus ratios y demás, este vídeo es para ti porque vamos a ir bloque a bloque. Para este vídeo hemos tenido a bien traer el fondo de Emérito Quintana, el Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global, un fondo que probablemente muchos de vosotros conozcáis y que vamos a desgranar en completo con toda la información que podemos obtener aquí. Una cosa que quiero dejar clara es que cuando miramos en Morningstar solo vamos a ver información cuantitativa de números y de ratios, no tanto de filosofía, proceso y demás, que es algo que tenéis que mirar aparte. Cuando llegamos a la home vemos lo primero, pues nombre, el código ISIN, que es como el DNI del fondo, y aquí las 5 estrellitas, la palabra neutral. Estas son las estrellas que pone Morningstar, que son automáticas en función del comportamiento del fondo. Como resumen, más estrellas es mejor comportamiento pasado que pocas estrellas, y luego neutral, que es según un sistema cualitativo que tienen, que antes era el tema de gold, silver y bronce, que eran unas métricas que daban, pero que normalmente en fondos españoles suele tener todo neutral, no suelen dar este tipo de valoraciones. Vemos unas 6 secciones principales que son el resumen, gráfico, riesgos, cartera, matriz y personas y documentos. Iremos una a una. Vamos a empezar por la sección de resumen. Aquí encontramos toda la información básica sobre el fondo, empezando con el valor liquidativo, que básicamente es cuánto vale cada participación de un fondo. Cuando entráis, pues veis cómo va subiendo o bajando en función de la evolución de la cartera. Si el fondo sube un 10%, pues este valor liquidativo subirá un 10%. Es algo así como la cotización de una acción versión fondo. Aquí vemos la rentabilidad en un día, el tamaño del fondo, que ya está cerca de los 200 millones de euros el fondo. La verdad es que felicidades a Emérito por el tremendo crecimiento que está teniendo. En este caso no hay diferenciación por clase, entonces el patrimonio es prácticamente el mismo. Aquí vemos los costes, que son el ratio de costes netos, que incluye todas las comisiones que veremos más adelante. Luego la categoría que se asigna automáticamente al fondo, que ya os digo que es uno de los problemas que vamos a tener en esta ficha, que se le asigna el Euro Flexible Allocation, porque lo categoriza como un mixto flexible. El estilo de inversión de renta variable, que es Mid Blend. Luego el Style Box de renta fija, que no influye porque el fondo no tiene. Aquí el rendimiento de 12 meses, que sale 0, pero yo creo que es un error de Morningstar, que acaban de actualizarlo y no lo sale. Y luego aquí la clase, que en este caso es puede ser de distribución, que es cuando reparte dividendos, o de acumulación. Lo normal es que sea de acumulación, aquí te lo pone. Y luego el ISR, que es la normativa de sostenibilidad, que le sale un 5/7. Si clicáis aquí, por cierto, veréis el detalle del valor liquidativo y cuánto está todo. Si no sabéis lo que son muchas de estas cosas, ahora las profundizaremos, como el estilo de inversión y demás, que está desarrollado en siguientes presentaciones. Aquí vemos la gráfica de rentabilidad, que siempre la veremos así, y vemos el fondo contra categoría índice, flujos y si hay cambios en el gestor. En este caso no ha habido cambios, desde su lanzamiento es el mismo gestor, así que sale aquí. Y luego la categoría y el índice, que ya os digo que es donde está el principal de los problemas, porque este fondo no debería compararse contra un mixto flexible, debería compararse contra un MSCI World, contra un SP, etc. Aquí vemos el comportamiento desde el 2015 hasta actualmente. Y aquí vemos la pestaña de flujos, que esto está generando algo de confusión. Esto es el capital que está entrando en el fondo. Así que como veis, desde final del 24, principalmente hasta ahora, pues unos flujos de entrada muy fuertes mensualmente al fondo. Si bajamos, vemos la información en formato tabla. Un pequeño comentario aquí, si leéis a esta flecha, se cambia. A mí me gusta más verlo así, de year to date a la izquierda, que es este año, lo que llevamos de año, hacia la derecha menos, ¿vale? Y como veis podemos ver pues el rendimiento, lo que ha ganado la categoría, el índice, cómo se posiciona en el cuartil y el rango en el percentil. Pues esto es a más arriba, en más 1, pues es que lo ha hecho mejor contra sus comparables, ¿no? Como veis, rendimientos muy buenos contra esta categoría, este índice. Y si vamos aquí y le damos a acumulado, veremos lo mismo, pero desde su creación, pues lo que ha rentado el fondo año a año, a 10 años, 5, 3 años, etc. Si bajamos vemos la sección de precio, que es bastante confusa, no tiene mucho sentido y básicamente dice que si invirtiéramos 10.000 euros en un fondo durante 5 años y ganara un 5 con este nivel de comisiones, ¿cuánto quedaría? Esto ya os digo que no tiene ningún tipo de sentido porque este fondo ni ha ganado un 5 ni tiene sentido que se compare, y aparte, si hubiera ganado un 5% incluiría las comisiones, así que no tiene sentido volver a restarlas aquí. Esto es algo que yo creo que Morningstar tiene que contextualizar porque no está muy bien explicado. Y aquí vemos los costes. Como veis, una cosa muy interesante, el fondo tiene unos costes del 1,39 en comparación al 1,80 del grupo al que le compara Morningstar, que en este caso es de fondos flexibles.
muy interesante si alguien quiere tener más detalle. Está llena de secciones como esta, está ahí aquí donde podéis ver el detalle. Muchas veces incluye enlaces para ver la metodología de los cálculos de diferentes secciones. Así que, como resumen de la zona de costes, veis como vemos los costes agregados del fondo, que normalmente podemos desglosarlo, y si vamos a la web de las gestoras de los propios fondos, pues costes de gestión, de éxito, depositaría, etcétera. Aquí te hace el resumen agregado con el 1,39, sin coste de entrada máximo ni de salida, que normalmente, aunque veis aquí un 3 o un 5 en algunos fondos, no suele ser verdad, y la inversión mínima inicial, que aquí pone 10 euros, y creo que en este caso sí que es acertado. Si seguimos bajando, vemos toda la sección de sostenibilidad, para quien esté más interesado en este tema. Morningstar desde hace unos años tiene una presión muy grande por la sostenibilidad, y te pone pues diferentes métricas, como los globos, que es un rating interno que tienen ellos, que califican al fondo de mayor a menor nivel de sostenibilidad. Más globos, más sostenibilidad, y menor nivel le asigna 2 sobre 5 al fondo. Y las puntuaciones sobre sostenibilidad, tanto a nivel corporativo como de deuda soberana, como riesgo de carbono. Esto pues tiene bastante nivel de detalle, así que quien quiera profundizar le recomiendo pues consultar las páginas de Morningstar. Aquí, por desgracia, no pone un enlace donde podéis saber qué se refiere cada cosa, cómo hacen estos cálculos y realmente qué significa, ¿no? Porque muchas veces vemos estándares de sostenibilidad, pero no sabemos exactamente a qué se refieren. Si seguimos bajando, vemos un mini resumen de la estrategia, que ya os digo que en el 90 y pico % de los casos no vale para absolutamente nada esta pequeña descripción de Morningstar, porque simplemente te resume de alguna ficha con el regulador cuál es el estilo de inversión del fondo, pero se suele reducir a qué tipos de activo invierten. No te suele dar información sobre si es un fondo growth, un fondo value, un fondo flexible. No te suele dar nada de información. De hecho, si leéis el texto, aporta bastante poco. Y bueno, más abajo veis si tuviera otras clases, que en este caso no es, porque solo tiene esta clase el fondo, ¿vale? Si fuera un fondo de una gestora internacional, aquí encontraríamos todo un desglose de diferentes clases. Por cierto, para quien no lo sepa, todos estos costes de gestión y demás que vemos aquí ya están incluidos en la evolución. O sea, la rentabilidad que vemos aquí de este fondo todos los años es neto de comisiones. Y aquí, perdonad que se me ha olvidado, en la sección de rentabilidad vemos otra de distribuciones. En este caso no aplica y pone que no hay datos, porque esto solo se utiliza para los fondos de distribución, los que hacen reparto de dividendos o de rentas, como lo queramos llamar. Y aquí te pondría cuál ha sido el reparto en los últimos años. En este caso, al ser un fondo de acumulación, como vemos aquí, no aplica. La siguiente sección de gráficos nos sirve para comparar el fondo con otros índices, productos, etcétera, y por periodos. Como veis aquí, podemos seleccionar, por ejemplo, el gráfico desde el max, que es el máximo tiempo posible. Antes teníamos la comparativa contra MSCI World o índices, pero no lo vemos. En este caso, pues podemos ponerlo nosotros mismos. Aquí si ponemos, por ejemplo, el Amundi MSCI World, típico índice contra todos que todos conocemos, vemos aquí, y veremos el comportamiento en este caso desde el máximo, ¿no? Desde el lanzamiento del fondo contra el MSCI World, como lo vemos desde 2015, evolución de uno contra otro. Aquí pues podemos trastear con la información, pues ponerlo a 5 años, el máximo, en lo que llevamos de año, a ver, etcétera, ¿no? Y también pues con frecuencia, normalmente diario es lo que tiene sentido. Y aquí también pues podemos ajustar algunos datos y algunos cambios. Esto en general creo que a la mayoría de los inversores no les aplicará, no creo que les aporte mucho. Aquí, por ejemplo, en indicadores, para que seáis de análisis técnico, pues podéis poner pues, el MCAD, aquí lo tenéis automáticamente, o el momentum, tal, y aquí te sale más abajo este cálculo, ¿no? Esto es algo que han añadido recientemente para quienes quieran hacer análisis técnico, utilizar diferentes medidas dentro de análisis de el valor indicativo de un fondo, que ya os digo que no es algo que se suele usar, pero bueno, ahí lo tenéis pues si alguien quiere trastear. Aquí hay algunas herramientas más, ¿no? Como vemos en tipo de dato, análisis fundamental y demás, pero la verdad es que lo he estado trasteando y por ahora hay bastantes errores porque están actualizando la web, así que bueno, espero que a futuro vaya algo mejor. Y aquí en display, por cierto, podéis verlo, quienes seáis un poco más frikis de los gráficos, pues verlos de una forma o de otra, ¿no? Aquí podéis trastear un poquito. Pero bueno, en general ya os digo que para el usuario común lo más normal es ver la evolución. Podéis usarlo por periodos, pues por ejemplo, cómo fue en pandemia, cómo fue en cierto momento concreto, pues marcarlo en el gráfico y hacerlo. Y luego compararlo, ¿no? Pues contra el Amundi MSCI World, contra el SP500, no sé, contra cualquier tipo de índice. Podéis ir aquí al buscador e ir seleccionando el que consideréis.
Ahora vamos a pasar a la pestaña de riesgo, donde vemos un montón de métricas y quizás donde más gente tiende a detenerse más tiempo y donde vamos a dedicar más tiempo en este vídeo para entender cada cosa, cada ratio, qué significa y cómo funciona. Vamos a ir bloque a bloque. Lo primero que vemos es que podemos elegir las métricas a 3, 5 y 10 años, algo que es muy interesante, ya que antes solo podíamos elegirlo a 3 y ahora podemos ver un plazo temporal más amplio, ¿no? Porque muchas veces, pues los últimos 3 años han sido muy alcistas, las métricas de riesgo no suelen reflejar bien cómo es el propio fondo o ese mercado, ¿vale? Así que bueno, lo primero aquí vemos una puntuación, esto lo asigna Morningstar, aquí veis el detalle, bueno, y si alguien quiere profundizar cuál es la metodología, pero básicamente nos va a servir para estandarizar y entender, según esta forma de puntuar de Morningstar a nivel de riesgo, pues cuáles, ¿no? Como veis aquí, le aplica un 94 sobre 100, muy agresivo, es verdad que es un fondo 100% renta variable, así que estará en el rango de fondos más agresivos, en este caso le aplica un 94 sobre 100. Esta, por cierto, no cambia si volvemos a 3-5 años, es una métrica estándar. Lo siguiente que vemos es el riesgo y rentabilidad de Morningstar, que en este caso es contra su categoría. Que como decíamos, la categoría y el índice de referencia de este fondo no tiene ningún tipo de sentido, no se debería comparar contra un mixto ni contra un agregate ni nada por el estilo, sino contra un 100% renta variable. Entonces, las métricas que vamos a ver aquí nos van a salir bastante, vamos, no van a tener ningún tipo de sentido. De hecho, como veis, el riesgo sale muy elevado, bueno, elevado el rango máximo de riesgo contra la categoría, pero también el máximo nivel de rentabilidad contra la categoría. Si vemos aquí vemos el producto cómo se ha comportado, con una volatilidad de 20 y rentabilidad de 16 a 3 años, contra, aquí tenemos el índice 8,7 y la categoría con una rentabilidad de 5 y una volatilidad de 8, o sea, menos de la mitad de rentabilidad y de volatilidad, ¿no? Cuando algo está tan alejado, te suele decir que no tiene nada que ver, y en este caso es uno de los errores. Espero que algún día, bueno, Morningstar o recategorice en el fondo, podamos compararlo contra un 100% renta variable, un renta variable que se aproxime a lo que realmente sea, ¿no? Que luego veremos dónde invierte el producto. A la derecha vemos las medidas de riesgo y volatilidad, donde encontramos pues los ratios principales, ¿no? Alfa, beta, R cuadrado, Sharpe y desviación estándar, que es la volatilidad. Vamos a comentarlo uno por uno. Por cierto, para quien no conozca el tema de los ratios de fondos, tenemos un artículo que pondremos en la descripción, pero estamos preparando un vídeo completo. Os voy a hacer un pequeño resumen porque si no nos tendríamos aquí demasiado tiempo. El alfa básicamente nos mide la capacidad que tiene el gestor de generar valor respecto al índice de referencia. En este caso será un alfa de 5, pero insisto, no es válido, porque si el índice de referencia es un índice que no tiene nada que ver, los ratios no valen. La beta es un indicador que nos dice qué hace el fondo cuando el mercado sube o baja. En este caso, una beta de 2 significa que el fondo expande o multiplica por 2, por 2,1 para ser exactos, el movimiento del mercado. Así que si su índice, que es la categoría mixtos flexibles, sube un 5, se puede esperar que este fondo suba un 10. Lo normal no es tener una beta de 2, es tener betas entre 0,8 y 1,2, pero bueno, como el índice no se ajusta, no tiene mucho sentido. El R cuadrado es básicamente la correlación del 76% contra el índice de referencia. Esto nos sirve para saber cómo de parecido es contra un índice. Lo normal es que la mayoría de los fondos estén en correlaciones del 85, 90 para arriba, incluso aunque sean fondos muy activos, porque el conjunto del mercado tiende a moverse en una misma línea y lo normal es que las correlaciones sean bastante altas. Sé que parece mucho decir que un fondo con una correlación del 92% se puede diferenciar de un índice, pero son los datos que tienen los fondos en general. Luego, el ratio de Sharpe es un indicador que nos mide la relación rentabilidad-riesgo. Básicamente es cuántas unidades de riesgo soportamos por cada unidad de rentabilidad, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo. Cuando tenemos dos fondos que son bastante parecidos, nos sirve para determinar cuál tiene más eficiencia en rentabilidad-riesgo, porque si tenemos un fondo con una rentabilidad de 10 y una volatilidad de 7, es difícil visualmente decir, vale, ¿qué es mejor eso o 9 contra 6,5 de rentabilidad y volatilidad, ¿no? Entonces nos sirve esta especie de división para poner pues un ratio para comparar. Y luego la desviación estándar, que es la volatilidad del fondo, en este caso a 3 años, que como veis 20 contra 8 de la categoría 8 del índice. Si vamos a 5 años y a 10 años, vemos como las métricas cambian bastante. De hecho, el alfa a 3 años era de casi 5 y ahora sale de 0. Así que bueno, podéis trastear con los datos, con las fechas, para ver cómo va cambiando la métrica. Más abajo vemos las medidas de volatilidad, que es una sección que me encanta, tanto al alza como a la baja, y la máxima caída. Aquí, quien quiera detalle, vemos lo que significa el ratio de captura al alza, el ratio de captura a la baja y la pérdida máxima. Básicamente, resumiendo, nos dice qué pasa cuando el mercado sube y cuando el mercado baja. Un upside capture, un ratio de captura al alza, te dice cuando el mercado sube, qué pasa con tu fondo.
Y el a la baja te dice, cuando el mercado baja, ¿qué pasa con tu fondo? Que en cierto sentido puedes decir, esto no es exactamente lo mismo que la beta, sí, pero aquí te lo separa, y porque muchas veces es interesante saber cuando un fondo baja o cuando el mercado baja, mi fondo ¿qué hace? Mi fondo es de los que protegen cuando baja y suben menos, o mi fondo es de los que cuando el mercado sube, sube mucho más, pero también cae más, ¿no? Digamos que esto profundiza bastante más en la información. Aquí lo ideal normalmente es tener un fondo que capture o un poquito más de la subida o prácticamente lo mismo y proteja en la bajada, o si no te protege en la bajada y cae lo mismo, pues por lo menos que te suba más. Obviamente el mejor de los escenarios es tener un fondo que tenga una captura al alza positiva, o sea que cuando el mercado suba en vez del 100, el 102 o el 104, por así decirlo, y que cuando caiga el mercado pues capture el 95% de la caída, o sea que caiga un 5% menos. Esto sería lo ideal. Aquí, como veis, este dato también cambia cuando clicamos en 5 o 10 años, también cambia. Y aquí vemos como, por ejemplo, a 5 años el fondo ha capturado mucho más la subida que su índice, que una vez más pues no tiene nada que ver. Y aquí la máxima caída nos dice en este periodo de 5 años, diferentes periodos, cuánto ha caído en total, ¿no? Y cuánto ha sido la duración de esta máxima caída. O sea, de máximos a mínimos, cuánto ha caído el fondo en dicho periodo. Pues aquí vemos que, según muestra Morningstar, el fondo de máximos a mínimos ha llegado a caer un menos 25, porque tú puedes ver que el fondo ha ganado un 10% anual, por decir algo. Bueno, te lo puedo decir exactamente cuánto ha ganado. ¿Y por qué creo que es muy interesante este dato? Porque, bueno, aquí vemos un fondo que ha subido un 15% anual de media los últimos 5 años. Incluso en el gráfico, pues podemos ver un fondo que tenga 5 años consecutivos en positivo y demás. Eso no significa que el fondo no haya perdido nunca. Eso significa que el fondo a cierre anual ha hecho ese rendimiento. Pues este fondo ha llegado a tener como mínimo una caída del menos 25 en algún momento. Entonces, claro, para mí todos los inversores tienen que tener en cuenta cuánto ha llegado a caer un fondo. Porque a muchos inversores tú les dices que su fondo va a caer un 20 y te dicen que no lo quieren. En cambio tú les dices que ha subido un 10% anual o lo que sea en los últimos años y te va a decir que lo quieren, ¿no? Entonces muchas veces estas métricas de caída pueden ser muy útiles. Aquí, por cierto, también es muy interesante y quiero volver atrás y vamos a la sección de gráficos. Puedes hacer la simulación, ¿no? Pues imaginaros que hubiéramos comprado el 31 del 3 del 22 el fondo, un valor liquidativo de 18, pues te hubiera caído a 13, ¿no? O aquí en el 2020 de 12 hasta 9, o ahora recientemente de 24 hasta 20, ¿no? Y aquí podemos hacer pues este cálculo mental de decir, vale, pues sí, aunque haya subido anualmente, ha tenido ciertos valles que bueno, hay muchos, pero es importante quedar con estos más profundos, sobre todo cuando un fondo tiene bastante histórico. Antes de pasar a la siguiente sección, quiero insistir en un punto que creo que es fundamental, y si usáis esta plataforma con otros fondos, veréis que las métricas de alfa, ratio de captura y demás, incluso estos gráficos de relación rentabilidad riesgo tienen más sentido. Quiero que esto sirva como referencia para que cuando veáis un fondo que se desvía mucho en términos de rentabilidad o métricas de su índice, es probable que no tenga nada que ver ese índice, tanto de forma positiva, como es este caso, porque es un índice que le beneficia, como fondos que tienen índices que han sido más rentables, pero que no se corresponden al índice real que él debería tener. Yo esto lo llamo muchas veces la tiranía de los índices, porque si Morningstar o tú seleccionas un índice que te deja bien en la foto porque es más prudente y vienes de un ciclo alcista, pues vas a quedar muy bien. Esto le pasa, por ejemplo, a muchos fondos mixtos defensivos que tienen índices más agresivos, o a fondos 100% renta variable como este, que tienen como índice de referencia un fondo mixto flexible, un índice mixto flexible, perdón, que no se corresponde en nada en rentabilidades. Entonces, claro, a 5 o 10 años, si el mercado sube, lo lógico es que ganes mucho más. Y esto nos lleva aquí a ratios de alfas, de 5 y datos que no tienen nada que ver y que no son reales en comparativa si le poníamos un índice como toca. Y prueba de ello es que he vuelto otra vez al comparador y he puesto el MSCI World, que es la línea roja, como os he puesto antes, no se ve muy bien aquí el nombre, y la línea verde es el S&P 500, ¿no? En el máximo periodo que da, que es el máximo de los 3 fondos, pues bueno, vemos la diferencia de rentabilidad. No se podría decir que ha generado un alfa positivo contra un 100% renta variable, ni uno ni el otro. Así que top consejo, cuando veáis un fondo, un índice, una gráfica que se separa mucho, lo primero, pensad si de verdad es comparable o no. Ahora vamos a pasar a una de las secciones más importantes, la sección de cartera, que además para este tipo de fondos es donde hay más nivel de profundidad. Lo primero que podemos ver es que aquí nos desglosa renta variable y renta fija. En este caso es porque, como decía, el fondo está categorizado como un fondo mixto y Morningstar automáticamente te deja seleccionar renta fija. En este caso no aplica porque, como vemos, el fondo es un 98% de exposición a renta variable, 98,25 a ser exactos, y 1,75 que será pues tesorería cash que debe tener el gestor, en este caso, para hacer las entradas y salidas de capital. Si vamos a la derecha vemos un resumen muy interesante que es el Style Box de Morningstar. Para el que no lo sepa, Morningstar nos separa los fondos en este Style Box, esta cajita que nos dice
cómo se distribuye de small, mid o large cap, empresas desde más pequeñas hasta más grandes, más arriba, o de value, más hacia la izquierda, a growth, más a la derecha. Como vemos, aquí vemos la sección, esto es importante, esto sería la sección comparable de un fondo mixto flexible, o sea, la zona de bolsa de un fondo mixto flexible, normalmente son large cap de este estilo, ¿no? Y aquí vemos, en este caso el fondo, cómo es que cubre prácticamente todo el espectro con un sesgo, como vemos, hacia mid caps y growth. Eso sería lo que veríamos, pero aquí es siempre muy interesante quedarlo sobre el mapa, porque el mapa hace por los polos. Si vamos a peso, vemos que realmente es un fondo que tiene una exposición o a small caps o a large caps. Entonces es un poco engañoso el mapa de antes, ¿no? Vemos aquí como principalmente tiene empresas grandes, blend crecimiento, mayoritariamente, o empresas pequeñas, blend crecimiento en su conjunto. Otra pestaña que es interesante, sobre todo para valorar los cambios de estilo de los gestores, es la sección de histórico. Clicando aquí, donde vemos, en este caso, cómo el fondo ha ido rotando, haciendo un fondo en el 2021 de large cap growth, luego mid cap growth, y ahora está más en torno a mid cap blend, ¿no? Esto, insisto, es un promedio que tiene Morningstar en función de la foto general, ¿no? Que quizá hay que ir aquí para mayor detalle, pero bueno, ya nos da una referencia hacia dónde se ha ido moviendo el gestor y el sesgo estructural. Aquí, por ejemplo, cuando vemos un fondo típicamente growth o value, lo normal es que siempre esté en un lado o que vaya rotando poquito. Si seguimos bajando, aquí vemos el tema del tamaño, ¿no? Como la capitalización media son 18.000 millones contra la categoría de 127 o el índice 108. Y aquí, como tenemos el desglose de, como decíamos, muy polarizado, 40% en empresas gigantes, large y mid no tiene demasiado, pero bastante también en small y micro. Esto es algo bastante raro, la verdad. No hay muchos gestores que tengan esta combinación. Lo normal es que o eres de pequeñas o eres de grandes, no te sueles quedar ahí polarizado. Esto es algo bastante diferencial de este fondo. Y aquí vemos la comparativa contra la categoría del índice que principalmente concentran en las grandes. Si vamos a la sección de la derecha, vemos las métricas de Value Growth, que ya sabéis que para Morningstar es muy importante categorizar, o si es un fondo Value, bueno, la cartera del fondo es Value o es Growth, y esto lo que hace es agregar estas métricas, las diferentes que vemos aquí, y nos da pues la información comparativa contra la categoría o el índice. Esto, por cierto, también es muy útil para comparar fondos, no solo contra la categoría, pues tener en cuenta qué métricas de valoraciones, de crecimientos, de precios tiene cada fondo, y así quizá te sirva para encontrar el fondo que se ajuste más a lo que necesitas. Aquí, por ejemplo, vemos un PER pues, mayor que su índice de su categoría, PER 20, precio de valor contable, crecimiento de los beneficios, crecimiento de ventas y demás, ¿no? Aquí, quien sea más fan de análisis fundamental y quiera profundizar, pues bueno, podéis entrar en las diferentes métricas. Yo siempre recomiendo contrastarlo con lo que dice el propio gestor, si lo seguís en sus cartas, vídeos o presentaciones, porque muchas veces Morningstar coge esta información agregada y los gestores a veces me han reportado que los datos que tienen ellos no son exactamente iguales, quizá porque adaptan algún dato o lo calculan de forma diferente a nivel interno, ¿vale? Pero bueno, normalmente para comparar productos siempre va bien. Vemos otro elemento que me parece bastante importante, que es el nivel de exposición, porque muchas veces compramos un fondo global, creemos que es muy global o creemos que invierte en un sector u otro, y al entrar aquí vemos el detalle y nos llevamos muchas veces sorpresas. Esto pasa pues en muchos fondos globales o incluso de emergentes. Ya se ha visto recientemente que muchos inversores se sorprenden por ver la concentración de ciertos fondos, ¿vale? Bueno, aquí vemos por sector lo primero contra la categoría. Insisto, categoría índice podemos siempre ir cambiándolo. En este caso, poco sentido, aunque bueno, realmente la sección de renta variable de estos índices sí que sería pues un poquito como el SP o el MSCI World. Pues vemos aquí como hay tres categorías que dominan, ¿no? Pues consumo, servicios financieros y industria y también inmobiliario. Y también es importante saber qué está infraponderado. En este caso, salud y tecnología. Tecnología, por cierto, es una de esas temáticas que es un poco confusa porque muchas veces hay tecnológicas tradicionales que están categorizadas en otras categorías, o sea, empresas que consideramos tecnológicas en nuestra mente, pero que realmente no están aquí. Después del sector vemos la zona de región y de país. Voy a ir primero a país porque creo que es un tema más relevante, porque región puede dar error. Si vemos aquí, vemos el desglose y vemos principalmente que es un fondo con un peso extremo entre Estados Unidos y Canadá, algo que vemos representado en región como Norteamérica. Muchas veces también en los X-Ray o diferentes informes vemos Norteamérica, que sepáis que no solo Estados Unidos, que nos agrupa también con Canadá, que muchas veces pensamos que está todo ahí y no es así. En este caso vemos que tiene un 82% Norteamérica, 9% Reino Unido y 5% Europa, que si vamos a país lo vemos desglosado con un nivel mayor de detalle, ¿no? En este caso tampoco hay demasiado detalle porque tiene una cartera súper concentrada en 5 mercados. Vemos un 56% en Estados Unidos y 25% en Canadá, que nos da el 82% en Norteamérica, 9% en Reino Unido, 3% Brasil y 2% Francia. Como veis, una cartera muy concentrada principalmente en los tres primeros países, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido,
y sobre todo en Norteamérica eso tiene la totalidad del capital. Si bajamos, al ser un fondo mixto, nos pone la diferenciación por renta fija. En este caso no tiene sentido analizar esta sección porque, como decíamos, es un fondo que no tiene prácticamente exposición a renta fija y lo que tiene es prácticamente liquidez, por eso saldrá aquí en sin rating y además habría que ver el detalle de dónde tiene liquidez, pero ya os digo que esto solo tiene sentido mirarlo en fondos de renta fija. Y aquí finalmente el desglose de la cartera, donde tiene 25 posiciones, en este caso es un fondo long only, por lo que vemos aquí, solo tiene posiciones largas, tiene posiciones cortas, 25 posiciones, 0 bonos, no tiene renta fija, pero otras posiciones probablemente sea la posición en liquidez o, bueno, algún derivado tenía que ver en detalle. Top 10 de posiciones el 54% de la cartera. No hay datos de rotación y luego aquí datos sobre mujeres directivas y ejecutivas. Y aquí veis el desglose de la cartera. Como veis, pues Tesla, Brookfield, Amazon, Meta, aquí veis toda la cartera. Muy interesante, podéis ver el peso en la cartera, la primera compra que hizo el gestor. En este caso también es engañoso porque hay veces que pueden entrar y salir, pero bueno, aquí veis la primera compra, el valor que tiene invertido, pues aquí veis que tiene 14 millones solo en Tesla, divisa base. Se ha subido, cambiado. Esto, por cierto, está dando algunos errores, pero esto sí ha incrementado, reducido posición entre informes. Rentabilidad a un año de dicha posición, pues por ejemplo, esta posición la ha subido un 100% a un año. Interesante, por cierto, aquí sí que la tenía de antes, por lo que veo, pero aquí no os fiéis mucho porque puede haber gestores que después de que suba la pongan o que hayan tenido una posición pequeña, haya subido, hayan ampliado, ¿vale? Aquí no te profundiza este tipo de información. Lo digo porque el otro día me encontré un fondo que era eso, había una posición que había subido un 100 y pico % y él había entrado después de la subida. Lo digo porque no penséis que le gana tanto, ¿vale? Aquí tenéis los PERs de cada posición. En este caso, pues bueno, hay algunas que no tienen y otras que tienen unos PERs grandes. De ahí la media, ¿no? Que ya sabéis que el tema del PER, las medias son un poco complicadas. Calificaciones EG y sectores donde se donde asigna Morningstar cada uno de ellos. Y por cierto, quien quiera profundizar, que sepáis que aquí podéis ampliar el paginado y poder avanzar, algo que antes no se podía hacer, y podéis ver, pues bueno, la cartera en su conjunto, todas las posiciones. Y volviendo otra vez al principio, si le damos aquí a renta fija, veremos que cambia. Aquí no aplica para este fondo, como decíamos, porque es un falso mixto, no es un fondo mixto al uso que tenga pues el 50% en bolsa, 50% en renta fija, así que no hay datos de prácticamente nada. Esto sería el Style Box, en este caso aplicado para renta fija, que no aplica porque no hay datos, donde veríamos, pues bueno, si tiene mayor duración, mayor impacto en la renta fija, vencimiento, calificación crediticia, etcétera. Si sería más deuda pública, municipal, corporativa, etcétera. Aquí, como vemos, todo líquido, porque debe ser cash en cuenta. Calificación crediticia, si son de mayor calidad o peor calidad, no aplica. Lo que comentábamos antes de la duración, rating y demás. Y aquí, pues como es un fondo principalmente de renta variable, no nos sale la posición. Si vamos a la siguiente sección de matriz y personas, esta es una sección que es interesante. El fondo está gestionado, o la gestora es Renta 4, aunque el gestor es Emérito Quintana. Entonces, en esta sección hay información un poco confusa porque mezcla la información de la gestora con el fondo. En este caso, no debería interesarnos mucho la gestora porque es un fondo de autor. Si, por ejemplo, es un fondo de Capital Group o de Morgan Stanley, sí que puede ser relevante que veáis la gestora, sus números y tal, más que en un fondo que realmente lo gestiona una persona y que es prácticamente independiente al resto de la gestora, ¿no? Aquí, pues como la gestora de Renta 4, pues vemos los activos que tiene, que son casi 5 billion, los flujos que ha tenido, tiene 114 fondos bajo gestión, los flujos, tasa de crecimiento que ha tenido la gestora, número de fondos y demás. Y aquí, pues bueno, otros de los fondos de la gestora, pues Renta 4 renta fija, Advantage, Renta 4, True Value y demás, ¿no? Con la cantidad de fondos con diferentes estrellas. Esto, para quien tenga curiosidad, pues tiene el 23% de sus fondos tienen 5 estrellas, el 8% 4, 3, 2, Y aquí, bueno, información, como veis, pues por ejemplo, flujos, como veis, en los últimos 12 meses, el Renta 4 renta fija ha recibido 200 millones de entrada, el Renta 4 Numantia Patrimonio Global es el fondo que estamos analizando, 70 millones prácticamente en 12 meses, o sea, tremendo trabajo de mérito y de captación. Y aquí los que más ha salido, por el contrario, ¿no? Pues fondos donde han salido más millones de euros a corto plazo. Por cierto, anécdotas, no es casualidad que han tenido 5 estrellas prácticamente todos los que más dinero han entrado y que ha tenido 1 estrella todos los que más ha salido.
Normalmente, ya sabéis cómo funciona esto, los inversores siguen la rentabilidad, las 5 estrellas va determinada principalmente por la rentabilidad, así que los fondos que han sido menos rentables contra sus categorías a corto plazo les sale dinero y los que han sido más rentables les entra dinero. Esto es una foto súper común en casi todos los fondos, en casi todas las gestoras, perdón. Y aquí vamos a la sección que nos interesa, de personas. Vemos que el fondo se creó el 11 de junio del 2015, se acaba de cumplir 10 años hace poco, solo hay un gestor, que es Emérito Quintana Pelayo, y aquí veis, bueno, que desde el inicio ha estado él. Y aquí normalmente en otros fondos, si le clicas, saldría una pestaña si la gestora ha informado pues una pequeña biografía del gestor y demás. En este caso no aplica porque el gestor no lo ha hecho y no lo tenemos. Si buscáis pues un fondo de una gestora internacional, le hacéis clic. Bueno, veréis diferentes fondos diferentes, si un gestor estaba y se ha ido y tal. Y en este caso, pues bueno, no lo vemos, pero que sepáis que si clicáis en otro, se verá. Y aquí con la categoría de asesor, Emérito Quintana Pelayo. Y luego, última sección de documentos, que en este caso, en este fondo no hay mucha información. Si veis mi anterior vídeo donde analizamos las secciones nuevas, principalmente la sección de personas y documentos es una de las que más miramos porque algunas gestoras tienen muchísima información súper profunda y documentos de los propios gestores que clicas y te podías descargar como últimas cartas trimestrales, fichas mensuales y tal. Aquí vemos pues alguna información, pero desde luego no es tan profunda como en otros, pues sí que vamos a ver el KID, prospecto y demás. Espero que a futuro Morningstar le permita a muchos de estos gestores individuales pues subir pues sus cartas trimestrales y demás. Sería maravilloso para que en esta ficha podamos verlo todo. Yo, por cierto, siempre os recomiendo cuando analicéis un fondo no quedaros en el resumen, en el gráfico en Morningstar, que es lo que hacéis muchísimos, ¿no? Pues ver que está por encima del índice y entonces es buen fondo, y eso no es así para nada. 4 ratios y tal, no hagáis eso, por favor. Tenéis que entender, lo más recomendable es entender cómo funciona el fondo, cómo invierte y demás. Y yo siempre os recomiendo que hagáis este análisis cualitativo, análisis más fundamental de el gestor. En este caso podéis encontrar tanto charlas de mérito, sus cartas trimestrales, semestrales, etcétera, donde podéis revisar y entender su filosofía de inversión, además de seguirlo en redes sociales, que seguro que si lo conocéis ya lo hacéis. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo donde he intentado hacer un resumen y explicar cada una de las diferentes secciones de Morningstar y cómo aplicarla a nuestro análisis. El siguiente paso que os recomiendo es probar con otros fondos de renta variable o fondos de renta fija, trastear, entender muy bien pues qué es un ratio, qué es otro, cómo interaccionan. Y por supuesto, si tenéis dudas, si no entendéis muy bien qué significa una métrica, qué significa otra, lo primero es intentar buscar las pestañitas de ayuda que tiene Morningstar, y si no, pues lo podéis dejar en los comentarios. Intentaremos explicarlo, porque la verdad es que hay algunas secciones que han cambiado, que yo aún no termino de saber exactamente cómo lo han calculado, pero bueno, dentro de lo que cabe, si tenéis dudas, ponerlas y os ayudaremos dentro de lo posible para analizar de esta forma más cuantitativa y con los números lo mejor posible un fondo, aunque insisto, lo importante es conocer de verdad el equipo, la estrategia y cómo invierte. Espero os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.